abordaje que, primero, lo de Paul Valéry, las obras del espíritu solo existen en acto, se concretan. Empiezan con una idea y se concretan en algún material, en alguna textura, en alguna cosa concreta. Pues bien, el abordaje mío sobre el arte, también lo hago desde una experiencia personal. No soy historiador del arte, estoy formado en ciencias sociales. De cualquier manera, el arte siempre me atravesó, y yo recuerdo la primera experiencia fue la fotografía, la primera Canon analógica que me regaló mi padre cuando tenía 14 años, y de ahí pude avanzar en esa apertura que da la fotografía al universo del arte, ¿cierto? La búsqueda de la luz, la fotografía siempre la búsqueda de la luz. Después pude tener ya una reflex, y después me interesó tanto el tema que ya me puse un laboratorio blanco y negro en el baño de la casa, de manera tal que traficaba con negativos y con positivos, y buscaba entonces la textura, buscaba entonces sí las variaciones cromáticas en los blancos y negros que en ese momento se trabajaba, no ahora que es el arte digital, que tiene otras connotaciones. Es como la lucha entre el píxel del diario digital y tocar el papel del diario, que es totalmente otra cosa. Esa fue la segunda experiencia que, bueno, tuve la oportunidad de intervenir en algunos concursos fotográficos con éxito diverso, he expuesto, he hecho cursos, porque todo remite también al oficio, no solamente al talento, al oficio. El ojo se hace también. Y por último, desde siempre fui un lector consuetudinario, caótico también, y la literatura siempre estuvo presente en mi vida. Desde las primeras novelas de Emilio Salgari, cuando no existía la televisión, a otros autores, siempre la literatura estuvo presente, y siempre la escritura estuvo presente como una necesidad interior de expresarme. De modo tal de que después, recién, como hay que trabajar también, después de un ciclo de trabajo muy intensivo, recién en los últimos años pude dedicarme sistemáticamente a la literatura. Cuando digo sistemáticamente, pude entrar en talleres literarios, en eventos literarios, en intercambios interpersonales, que es lo que nutre la creación literaria en mi caso. O sea que mi perspectiva del arte es desde ese sector. Y para culminar también, un regalo de la vida que me dio este año, el poder haber actuado en una obra de teatro con mi hija, que es actriz. Así que estuvimos trabajando varios meses en lo que se llama biodrama, que es lo que está en boga ahora, que es poner en escena, o en la literatura también, aspectos autorreferenciales de la vida. Bueno, se formó ahí una obra de teatro que se llamó Tu papá, mi papá, tu hija y la mía, y estuvimos en el Teatro Sarmiento en Buenos Aires durante el mes de junio y julio, por un esfuerzo inmenso, pero con una alegría enorme de poder encontrarnos también y descubrir esa cara del arte que es el teatro, hay dos grandes sistemas filosóficos, ¿no es cierto?, que dividen a la humanidad, digamos, muchos sistemas, pero dos sistemas clave, que es la filosofía materialista y la filosofía espiritualista. La filosofía materialista considera que la única energía creadora del universo es precisamente la materia, que toda manifestación psíquica o emocional es producto de aspectos fisiológicos o materiales, y que no existe ninguna trascendencia del ser. Muy por el contrario, los que estamos en la doctrina espiritualista consideramos que hay espíritu y hay materia, que la materia le sirve al espíritu como fuerza creadora y fuerza movilizadora, y que el espíritu es el principio inteligente, activo y superior, y también, como creen grandes, no solamente el espiritismo, sino muchas filosofías espiritualistas, la existencia de Dios, ¿no es cierto?, como energía creadora,
y la supervivencia del espíritu después de la muerte física, para en grandes rasgos tocar ese tema. Bien, el arte como manifestación del hombre, bueno, algo mucho dijo Gabriela, muy bien. Yo quiero decir de que desde tiempo inmemorial el hombre ha tenido la necesidad de la expresión y se ha buscado representar desde el hombre de las cavernas, ¿no es cierto?, el arte rupestre, ha querido representar lo cotidiano, lo atravesaba desde la naturaleza, las tormentas, el fuego, los rayos, las erupciones volcánicas, en lo que se denomina arte rupestre, ¿no es cierto? Son testimonios los que fueron descubiertos no hace mucho, en las cuevas de Lascaux en Francia, las de Altamira, y quiero detenerme en las cuevas de Chauvet, en el sur de Francia, que fueron descubiertos recién en el año 1924, que tienen más de 30.000 años de antigüedad, o sea, son pinturas rupestres de animales, básicamente, y de lo cotidiano, que tiene que ver con lo ritual también. Pero lo importante de esto, que son tan grandes, tan inmensas, el patrimonio testimonial rupestre que hay en Chauvet, que se abrió al público cuando se dieron cuenta que contaminaban las pinturas, que se deformaban por la acción, porque estaban cerradas, en una cueva cerrada, que se descubrió por acaso, como todos los descubrimientos. Entonces las cerraron solamente para estudios científicos y le dejaron, esto sí es para notar, le dejaron entrar a un gran director de cine que es Werner Herzog. Herzog, si ustedes lo ubican, es el que filmó Fitzcarraldo, el tránsito de la locura esa de llevar un barco por la Amazonia, ¿cierto?, en la Amazonia peruana, en Iquitos. Herzog, con su equipo de filmación, entró a las cuevas de Chauvet y hizo un documental con una riqueza increíble que se llama La Cueva de los Sueños Olvidados, The Cave of the Forgotten Dreams. Eso está en internet, está en YouTube, es un documento excepcional que muestra con toda grandeza todo lo que los hombres de las cavernas hicieron en esa época. Y si seguimos, bueno, como manifestaciones del arte, en busca de las deidades, en busca de las divinidades, el arte megalítico de los druidas, muchos tenemos que ver con los druidas, nosotros, los espíritas, ¿no es cierto? Ustedes saben a lo que me refiero. El arte de la Mesopotamia, el arte de Egipto, los templos, los templos griegos, los templos romanos. Estoy haciendo un paneo muy rápido para demostrar que siempre detrás del arte hubo una tendencia hacia lo espiritual, hacia la parte esotérica del hombre. El arte romano, sin ir a los budas de hindúes, los templos, la orfebrería, Angkor Wat en Camboya, que es un templo hermosísimo, que es el templo más visitado del sudeste asiático, Chichén Itzá, la cultura maya, los pueblos mesoamericanos, los pueblos aztecas, ¿no es cierto? Ahí tienen ustedes representado en las pirámides de Chichén Itzá, tienen representado el equinoccio de invierno, 23 de diciembre, cuando el sol pasa por la posición equinoccial justa, donde se representa en la pirámide una serpiente, ¿no es cierto?, que tenía su connotación religiosa y mitológica para los mayas. Bueno, estos son testimonios, Machu Picchu, toda la cultura incaica, todo lo que se ve en el Cusco, ¿no es cierto? Fíjense ustedes el arte incaico. Y bueno, y nos vamos al Renacimiento, al 480, y vemos todas las manifestaciones artísticas de las que fue posible el hombre, merced a ese espíritu creativo. Hay un autor de arte que se llama Gombrich, sostiene que está más en defensa del arte, del artista que del arte en sí, porque él dice que el hombre que recogía la arcilla colorada para representar la caverna rupestre es el mismo hombre que hoy va a una tienda, compra un litro de pintura y pinta un graffiti en un subsuelo de un subterráneo o de 1 metro. Es el mismo hombre. Entonces ustedes piensen, desde este hombre de 30.000 años atrás al hombre actual, esa es la historia del arte, esa es la historia de la humanidad, esa es la cultura humana. ¿Qué conexiones podemos establecer así rápidamente, porque esto da para mucho, entre arte y espiritualidad?
Hablar de arte y espiritualidad es, como decía también Gabriela, hablar de las potencialidades creativas del ser humano, es una condición inherente a la condición humana. Crear es dar forma y contenido a nuevas dimensiones, sonidos, materiales, emociones, conocimientos. Es una interrelación entre el ser humano, su poder creativo y el material. El arte es expresar la vida como en plenitud, motivado por recursos interiores y reconociendo siempre que el punto de partida en la creación es el campo psíquico y espiritual. Hegel, idealismo alemán. Hegel sostenía: el arte es una forma particular bajo el cual el espíritu se manifiesta. Es la expresión sensible de la idea. Y él consideraba que no era lo paradigmático el arte, lo paradigmático para él era la filosofía, era la verdad, lo que él concebía, la teoría del idealismo, el ideal, decía él, ¿no es cierto? Pero sí, ya en ese tiempo tenía esa connotación y fue uno de los primeros que se expresó como la participación del espíritu en el arte. Otro punto de inflexión en la historia del arte es Vasily Kandinsky. Kandinsky, artista ruso, precursor del arte abstracto y del expresionismo. O sea, estaba precedido por lo figurativo. Lo figurativo es: veo la botella, pinto la botella. Él empezó a pensar que debería haber un arte que expresara la forma sin la forma, que expresara el contenido de otra manera. Entonces trabajaba, dice en una obra monumental de lo espiritual del arte, en 1910, que la verdadera obra de arte nace misteriosamente por la vía mística. Y esto es un vanguardista, irrumpe en ese universo de arte del expresionismo y del impresionismo y sale y se va al expresionismo y se va a este tipo de arte, ¿no es cierto? Colores, fondos, líneas, intersecciones, y él dice que allí también está el punto de vista espiritual, allí está la creación espiritual, allí está la mano del espíritu o la acción del espíritu. Kandinsky hace una defensa acérrima de la obra más que del arte. Dice que el cuadro es bueno porque tiene una vida interior total. Él habla mucho de la obra terminada. La obra terminada no debe tocarse, como tampoco debe tocarse una novela, un edificio cuando se diseña. Está perfeccionado en la creación pura. Bien, el proceso creativo y la espiritualidad. Y aquí recorremos rápidamente cuáles son. ¿Qué es la creación artística? ¿Cómo sucede la creación artística? El proceso creativo, ¿cómo se da? Y hablo no solamente de Kandinsky, de Goethe, de Leonardo, de Miguel Ángel. Hablo de cualquiera que hace un acto creativo, como dijo. El que se mira en el espejo e inventa un peinado está haciendo el arte artístico. El que dibuja una huerta, el que hace paisajismo, dice voy a hacer las flores aquí, los arbustos aquí, voy a hacer un degradé. El que a mano alzada dibuja una construcción de una casa, lo que puede ser un boceto primario. El que tiende la mesa también es arte, tender la mesa. Si todos hacemos arte en todo momento. Entonces, ¿qué es la creación artística? Primero, la conjunción entre el artista, que es la subjetividad, la realidad, que es la objetividad, y la necesidad interior que tiene el artista de expresión. Eso guiado por una voz intrínseca, por una necesidad interior, por ese hálito que después vamos a ver cómo se llama. Esa sería la síntesis. Entonces, como factor principal en la creación aparece la intuición. La intuición como facultad del espíritu, nosotros la conocemos muy bien, nosotros hablamos de intuición, hablamos de canal intuitivo, cuando hablamos de las percepciones mediúmnicas que se desplazan a través del canal intuitivo entre el espíritu y el ser encarnado. Bueno, acá hablamos de intuición como facultad del espíritu, como esa percepción íntima e instantánea de una idea. Ese en psicología se llama el insight. De pronto uno tiene una idea de que
de que la primera idea es la que vale, de que una idea de escribir un poema y hay una palabra que lo motiva, una idea de que, una intuición de que están tocando el timbre y bueno, y me parece que va a ser fulano o mengano, y ahí está, o frente a las complejidades de la vida, ¿por dónde empiezo? Y de pronto cae una cosa, esa primera idea, esa es la intuición, ese es el canal intuitivo que nos vincula con lo trascendente. El que estudió y dejó toda una bibliografía inmensa sobre la intuición es Henri Bergson, filósofo francés. Bergson estudió mucho la intuición, así como también estudió la memoria, y sostenía que la intuición supera las barreras del lenguaje. Es decir, la intuición supera la barrera del razonamiento, de la lógica, de la deducción. Cuando nosotros tenemos esa primera idea y la pasamos por la razón y por la lógica y por el proceso deductivo, ya pierde valor. Estamos en otro terreno, estamos en el terreno del racionalismo. Pero esa primera idea que nos abarca, esa ráfaga, cualquiera de nosotros le ha pasado, esa ráfaga de conocimiento interior, esa señal instantánea que tenemos, eso es intuición. No puede ser explicado o verbalizado, solamente puede ser sentido. Y todos hemos tenido experiencias de ese tipo. Y los filósofos, los músicos, los creadores también se han valido de la intuición para sus creaciones. Y cito solamente del universo enorme, podríamos hablar de Víctor Hugo también mucho, que hablaba de eso, a Gustav Mahler, un compositor austríaco. Él dijo, fue siempre director de orquesta, pero componía. Y él dijo, yo no elijo lo que compongo me elige a mí. Fíjense ustedes cómo está ahí la idea íncita del principio espiritual, del principio creador. Y él predijo que después de 50 o 60 años recién iba a ser conocida su obra, y así fue. Fue conocido como director musical, pero recién ahora se está descubriendo la grandeza sinfónica en las sinfonías de Mahler. Y Albert Einstein, a la hora de la ciencia, lo único valioso es la intuición, por nombrar. Bien, otra conexión con la espiritualidad, la inspiración. Entonces, ¿qué es la inspiración? La inspiración tiene una raíz helénica, griega, que quiere decir recibir el aliento. Es una expresión del griego antiguo que después fue tomado por los hebreos. Recibir el aliento, estar inspirado. Mozart, mis ideas me llevaban a un estado que encendía mi alma. Mozart, a los 4 años, se sentó en el piano sin saber absolutamente nada de música y empezó no solamente a tocar, sino a componer. Y revolucionó la música clásica, revolucionó la sinfonía. Hay un antes y un después en la música con la figura de Mozart. Hay que hablar de los talentos, de los niños genios, pero eso es otro tema. Y cito a Borges, esto es el tema de la musa como intermediaria que trae el mensaje de los dioses, ¿no es cierto?, para poder plasmarlo, la musa de los griegos. Traigo lo que dice Borges. Yo creo que es el escritor más grande de lengua castellana del siglo XX, que dice, bueno, ahí lo pueden leer, la antigua idea de la inspiración, él que fuera agnóstico toda la vida, donde al final de su vida recién reconoció que la espiritualidad puede ser un hecho. Siendo agnóstico dice, la inspiración del poeta como secretario, como alguien que recibe el dictado de una fuerza desconocida, ¿cierto? Y cita a otro poeta irlandés, Yeats, que hablaba de la great memory, o sea, de la gran memoria de los ancestros, que cuando uno escribe, está escribiendo con toda la memoria ancestral de generaciones anteriores. Y de esto tiene mucho que ver la psicología también. La emoción, otro factor nexo con la espiritualidad. Somos seres emocionales. Recordamos lo que nos emociona. Si yo le dijera a ustedes que hicieron hace una semana, el jueves a las 20:30 hace una semana, ustedes deberían recorrer a la agenda, ¿no es cierto?, para ver qué pasó hace una semana o qué pasó hace un año. Pero si yo les digo, o si pensamos, ¿dónde estábamos nosotros cuando pasó lo del 11 de septiembre? En las Torres Gemelas.
todos vamos a saber con exactitud dónde nos encontrábamos en ese preciso momento. ¿Por qué? Porque es un impacto emocional. Todo lo que nos atraviesa emocionalmente va a la memoria emocional, y mucho más que la memoria racional. Bergson dice, hay signos activos de la pasión, ¿no es cierto? Porque hablaba que cuando una emoción nos atraviesa, el alma se conmueve, tiembla y produce reacciones hasta somáticas y fisiológicas. Y Sartre decía, es una forma de aprender el mundo. Otro tema importante en este nexo es la necesidad interior, la voz de la conciencia, que yo diría la voz de la creación también, ¿no es cierto? Esa necesidad interior que tiene inherente al ser humano de expresar su interioridad. Pero yo quiero entrar a la literatura, a la poesía, básicamente la poesía, porque bueno, uno está en eso, y quiero hablar de lo personal, porque todo esto es un proceso deductivo y un proceso, digamos, didáctico o intelectual, pero que yo lo quiero llevar a la realidad, para que ustedes puedan ver. Inclusive uno, cuando lo hizo, lo esquematizó, también lo volvió a vivir. La poesía, Paul Valéry, autor francés, este tema que dice que al pintor o al escritor, la voz misteriosa que le dice lo exacto o lo falso, dar en el clavo. Dar en el clavo, esto en literatura creo que es fundamental. Uno siente y percibe cuando la palabra no es justa, cuando la palabra no va a otra, cuando el adjetivo no es el adecuado, cuando el verbo no es el adecuado, cuando no se debe usar la coma. Es decir, todas sensaciones que vienen de esto de dar en el clavo. Y cuando sí logramos el final de un cuento, o de un ensayo, o de un poema, nos sentimos alegres y contentos porque dimos en el clavo, pero es una sensación interna. Aldo Pellegrini, yo creo que es el que mejor define a la poesía, que quiere expresar en palabras lo que las palabras no pueden decir, ¿no es cierto? Y esto es así. A veces en poesía es la expresión del alma humana, pero a veces el lenguaje, falta el lenguaje para reproducir lo que uno siente. Entonces pasó como Vallejos, el gran poeta peruano, que inventó palabras para expresar cosas que no estaban en el castellano, en la lengua castellana. Y eso que la lengua castellana es una de las lenguas más ricas que hay en la humanidad. Si uno toma la cantidad de adjetivos, de adverbios, de sinónimos que hay en la lengua castellana o en la lengua sajona, no tiene nada que ver. Sin embargo, a veces la necesidad de palabras, de expresar más allá de las palabras. Yo quiero llevarlos a ustedes a cómo se forma un poema, por lo menos en mi caso personal. Puede gustar o no gustar, eso de gustar o no gustar va con la percepción de cada uno. Como decía un autor, descubrir un poema y conmoverse es partir el pan y dividirlo. O sea que ese sería lo ideal, ¿no es cierto? Cuando uno descubre un poema, se conmueve y parte el pan, lo comparte con el creador y lo comparte con el otro lector. Asociación de imágenes con la palabra. Siempre hay un punto de partida en lo literario, siempre hay un punto de iniciación, alguna idea, una sensación. Bueno, en el caso mío, a mí la imagen me dice mucho, quizá por esa asociación con la fotografía. Yo llegué a la terminal de ómnibus de Rafaela, esto es hace poquito, hace 15 días, un domingo a la noche, a las 9 de la noche, y me encontré con esta imagen. Entonces yo estaba recostado en uno de esos postes, y esta es la terminal de Rafaela de ómnibus. Entonces me encontré con esta realidad, una terminal de ómnibus que se supone ruidosa, convulsionada, llena de ómnibus, de gente, de valijas, de ruidos y demás, y me encontré con este vacío, el vacío pintado de amarillo, el vacío con la noche de frente y las luces. Entonces, como la espera se hacía larga de quien yo estaba esperando, entonces vamos a lo que dije anteriormente, yo hice una asociación, a mí intuí, percibí que había sustancia poética aquí. Yo percibí que había una sustancia poética, algo hay que decir de esto. A mí me impresionó el silencio total y la terminal de ómnibus vacía. Entonces,
primero fue la sensación de que hay una materia poética. Después, la necesidad interior de expresarlo. Vamos a la necesidad. Y después ya, bueno, yo necesitaba algo donde plasmar alguna idea para que me quede. Ahora no existen más las libretas, ahora existe el celular. Así que en el celular tomé nota de algunas imágenes, de algunas palabras que podrían servirme para hacer un poema. Entonces, después ya en mi casa desarrollé el tema, pero tenía, quizás, no lo niego, quizás tenía que ver esa imagen con la sensación interna que yo tenía ese domingo a la tarde, que es la hora de la desesperanza, el domingo a la tarde es la hora de la desesperanza. No sé por qué, pero es así, ¿no? Estadísticamente los suicidios son a las 7 de la tarde los domingos. Bueno, aquí no pasó eso, pero indudablemente que había algún sentimiento ahí que daba vuelta, un vacío que yo necesitaba expresar. Entonces sí, viene el oficio, entonces viene la confección del poema. Entonces yo digo, los andenes vacíos de cualquier terminal en cualquier ciudad siempre serán cemento pintado de amarillo, donde cada número es materia inanimada, testigo infinito de arribos y partidas. Cuando vengan las máquinas, se abran las puertas, cada uno reconocerá su vida en una valija y seguirá su rumbo. Bien. Otro punto de partida es el sonido, es la música. La música es impresionante como umbral, sí, por favor. Solamente un par de... Bueno, ahí está el sonido. Solamente, bueno, el escenario de... No importa. El escenario de este poema, una tarde de lluvia, una música de Tomás Barquí, que es un compositor contemporáneo, y también algún estado personal quizás, porque siempre está el estado personal que le da el punto de partida al poema. Entonces, de esa melodía, de esa música de Tomás Barquí, no importa. Salió este poema, Pérdida. Media tarde. Lo inmediato se ha vuelto insoportable. Un poco de Tomás Barquí ayuda a retroceder buscando la palabra que perdí esta mañana entre las antologías. Me hubiese ayudado esa palabra, ahora que llueve, a salir del miedo que aflige cuando quiero escribir un poema. Bueno, esa es, yo diría, un ejercicio práctico que hicimos para que vean cómo funciona, por lo menos cómo funciona, yo no sé cómo harán otras personas, pero es una combinación de todos esos elementos. El arte, ¿cómo se expresa? La dimensión del trabajo en el arte, esto es importantísimo, lo que dice Picasso. Picasso, un gran productor de arte, vivió trabajando 12, 15 horas por día, cerámica, dibujos, telas, acuarelas. Si la inspiración baja, que me encuentre trabajando. O sea que no basta lo que decía Gabriela, no basta el talento, no basta la inspiración. Después viene el oficio, después vienen los talleres literarios, los conservatorios, vienen las academias, es decir, el talento tiene que ser encauzado. El que tiene oído absoluto puede tocar una guitarra, puede tocar un órgano, pero necesita de composición musical, necesita saber de ritmos, necesita saber de tonos musicales. Y lo mismo en literatura, ¿no es cierto? Quien no tiene contacto con otros escritores, quien no tiene oficio. ¿El oficio en qué consiste? El oficio es no caer en los lugares comunes, en no repetir palabras. Todo es trabajo, es transpiración más que inspiración. El arte como lenguaje, y ya termino, ¿cómo se expresa esta actividad? El arte en sus inmensas manifestaciones, música, pintura, la arquitectura, la literatura, la danza, es un vehículo de
expansión y de expresión emocional. Los lenguajes simbólicos, como la arquitectura, si uno ve Niemeyer en Brasil, Frank Lloyd Wright en Chicago, Le Corbusier en Francia, uno ve que los espacios, la luz, bueno, por tomar una expresión artística como la arquitectura, veo que hay algunos arquitectos aquí, ensancha nuestros horizontes perceptivos, de alguna manera amplía, estimula la imaginación, despierta nuestras emociones. Y por último, para terminar, la música de los lenguajes artísticos, yo creo que es el más potente. El más potente, ¿por qué? Porque nos atraviesa la música. Porque si ponemos un aria de una ópera aquí, es muy difícil que algunos no se emocionen de manera diversa. Eso está estudiado por la neurociencia también. Esto no es un tema. ¿Por qué? Porque las metáforas son somáticas de la música. La metáfora somática, si yo pongo un rock pesado, se me levantan los pelos, ¿no es cierto? Por el volumen, por la resonancia. Si yo pongo un aria de Puccini, posiblemente empiece a recordar, empiece a transformar esa emoción en una lágrima o en una conmoción interior. Entonces, todos esos lenguajes son importantes. ¿Qué sería? Es un vehículo de comunicación. Y después, de pronto, para terminar ya, si no, ya se me largo, ¿qué sería la necesidad del arte? El arte es una necesidad expresiva, es una necesidad inherente al ser humano. El arte nos lleva a una dimensión de trascendencia, como se decía aquí. No podemos alcanzar de ninguna otra manera que a través del arte. ¿Qué sería del hombre sin el arte? ¿Qué sería la lengua castellana sin el Quijote? ¿Qué sería de la lengua sajona del inglés y de la cultura inglesa sin Shakespeare? Que en el siglo XVI escribió obras como Rey Lear, obras como Macbeth, ¿cierto? Obras como Romeo y Julieta, tragedias, describió la condición humana de una forma tal que hoy se representa a Rey Lear o a Macbeth el poder, la ira, la pasión, todas esas tendencias del ser humano hoy se representan. Yo vi una representación en el Teatro San Martín de Macbeth, en el texto original, con los personajes vestidos con traje y corbata. En el siglo XXI, el lenguaje, la condición humana es lo mismo. Hablan del poder, y hablan de la gloria, y hablan de los celos, el mercader de Venecia, de la avaricia, bueno, todo eso. ¿Qué sería de la lengua italiana sin el Dante? ¿Qué sería de la lengua portuguesa sin Eca de Queiroz? ¿Qué sería del portugués brasilero sin Clarice Lispector? ¿Qué sería de la música, de la bossa nova de Antonio Carlos Jobim, Jorge Gilberto? ¿Qué sería de Brasil sin esa música que lo identifica? ¿Qué sería Argentina sin el tango? Es decir, son expresiones artísticas, musicales que tienen su trascendencia. De modo tal que es una dimensión diferente y hasta Kant decían, el arte sin duda alguna es una necesidad para el ser humano. Y por último, el arte como refugio. Frente a situaciones de turbulencia, frente a situaciones, a enfrentamientos, conflictos, incertidumbre y demás, todo este estado, frente a las grandes desigualdades de la humanidad, frente a los millones de personas desplazadas en el mundo, frente a los cuadros de pobreza que nos toca vivir, el arte es un refugio, el arte es una consolación, el arte es una contención y el arte es un elemento vibratorio que nos pone en consonancia con nuestra verdadera naturaleza, que es la naturaleza espiritual. Muchas gracias.